Empieza a grabar. Bueno, bienvenidos a todos al panel Tensiones por la hegemonía mundial, China y Estados Unidos ante la crisis. Este panel se enmarca en las segundas jornadas virtuales de economía crítica y economía feminista, que fue un poco el formato que tomó ante la pandemia. Sin embargo, serían las 14ª jornadas que organiza la Sociedad de Economía Crítica. La Sociedad de Economía Crítica es una red que viene sosteniendo distintos espacios de debate, de formación, de coordinación, de construcción colectiva, de pensamiento crítico en las ciencias económicas. Particularmente las jornadas virtuales se van a llevar a cabo, o se están llevando a cabo todo el mes de octubre, con distintos formatos, charlas, talleres, paneles, ¿sí? Después van a poder encontrar todas estas charlas subidas al canal de YouTube, y el cronograma de todas las actividades que restan hasta fines de octubre en todas las redes de la Sociedad de Economía Crítica. Les dejo en el chat los links para que puedan buscar el cronograma, y invitarlos a las charlas que siguen. En el día de hoy, a las 7:30, tenemos enseñanza de economía en Argentina con perspectiva plural. Se van a dar cuenta de las distintas maestrías con perspectiva heterodoxa de la economía. Y mañana a las 11 horas, un conversatorio de las revistas y asociaciones de economía crítica. También la Sociedad de Economía Crítica sostiene los cuadernos de economía crítica, en donde hay distintas publicaciones del pensamiento económico heterodoxo. Así que pasada esta introducción, le doy la palabra a Andrés, así él encare este panel. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí y poder presentar esta actividad. Yo soy director de la Secretaría Internacional de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores. Y aparte de presentar, estoy ansioso de escuchar esta charla, que me parece que es sumamente importante, porque creo que hoy el mundo está en una encrucijada. Fundamentalmente estamos viviendo lo que nosotros podríamos, o denominamos, como lo dice el título, esta tensión entre Estados Unidos y China, que en realidad demuestra de parte de Estados Unidos lo que es el abandono de lo que fue una política de sostenimiento de la multilateralidad como política para ir construyendo una gobernanza mundial, una potencia que se planteó como después de la caída del muro de Berlín como potencia hegemónica, y una otra potencia que viene creciendo y viene disputando. Hoy la cuestión de la gobernanza mundial está en discusión. Hay muchos hechos que dicen que la multilateralidad quedó en un segundo paso. Hay hechos bélicos, hechos económicos que así lo demuestran, y hay una fuerza global que también está empujando por reconstruir una gobernanza global a través del multilateralismo. Y a su vez, en el medio de estas discusiones globales se encuentra esta tensión entre China y Estados Unidos, que están disputando la hegemonía, y entonces nos aparecen muchas dudas. A su vez hay un desarrollo de inserción y de despliegue de la inserción de China en el resto del mundo, y fundamentalmente en América Latina, cosa que también tenemos que discutir. Desde hace muchos años venimos recibiendo un diagnóstico de esta política china, estigmatizándola, diciendo los perjuicios, pero en realidad no se sabe, y amerita una discusión de cómo afrontamos esta política de desarrollo global chino. Para esta charla, y yo soy tan ansioso como ustedes para escuchar, como ha convocado a 3 importantes expertos que han estudiado y que siguen el tema, y los quiero presentar en el orden que van a presentar las exposiciones.
El primer expositor va a ser Leandro Morgenfeld, doctor en Historia y magíster en Historia Económica de las Políticas Económicas, investigador del CONICET, integrante del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales y de ESI. Participa de distintos grupos de investigación, coordina el GT Claxo, estudio sobre Estados Unidos. La intención es que Leandro haga una visión más general. Después pasaremos a la compañera Julieta Serikovic, doctora en Relaciones Internacionales, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, docente de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora del CONICET e integrante del GENSI, Grupo de Estudios sobre Negociación Comerciales e Internacionales. Ella va a ser más un estudio, un enfoque más global, más específico sobre algunos temas de debate, y cerraremos la charla con una visión más también generalista, pero más enfocada a una visión latinoamericana y del país, que se la escucharemos a Mariano Treasi, que es economista y doctor en Ciencias Sociales, es investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde actualmente dirige el Profesorado Universitario de Educación Superior en Economía, es integrante de la Sociedad en Economía Crítica. Creo que es sumamente interesante, creo que esta disputa o esta tensión es lo que marca hoy la agenda global, y creo que el tema de la crisis de Lehman Brothers, sumado a lo que el mundo incierto que nos deja la pospandemia, o esta discusión de salir de la pospandemia, donde no sabemos si esto significa la muerte del neoliberalismo por el crecimiento de las desigualdades y lo que ha generado, y la irrupción de una nueva gobernanza global, o es la profundización de esto y la ruptura. Todas estas son incógnitas que nos aparecen, preguntas, y creo que esta oportunidad de poder debatirla es sumamente importante para ir clarificando y para ir descubriendo qué mundo nos espera. Los oradores van a tener 15 minutos cada uno, y después va a haber un espacio para preguntas que pueden ir recogiendo por el chat, o en su defecto levantar la mano y poder generar el diálogo. En principio te doy la palabra a Leandro para que hagas tu presentación primero. Gracias. Bueno, buenas tardes sí, a todas y a todos. Le agradezco a María Julia por la presentación y a Francisco Catamuto de la SEC por la invitación a este panel. Es un gusto compartir con queridas y queridos colegas como Julieta, como Mariano, como Andrés, así que aprovecho para saludarlos y para ir directo al tema, ya que es un poco extenso, voy a ceñirme a los 15 minutos. Comparto pantalla, me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien, bueno, la idea es, el título de la presentación es la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China y los desafíos para América Latina. Voy a ver si esta segunda parte, que después la va a desarrollar más Mariano, la llevo a exponer, y si no, quedará para la segunda parte. Ahí está. Bueno, desde la crisis de 2008 se debate sobre el declive de Estados Unidos, el ascenso de China y la reconfiguración del orden internacional de posguerra. El año pasado, el 2020, va a quedar en la historia como un punto de inflexión a la crisis sanitaria, económica y social en Estados Unidos. Se sumó el discutido proceso electoral y la caótica transición de enero de este año, toma del Capitolio incluido. Esta crisis política e institucional profundizó la caída de la imagen de un país que ya no puede ejercer el liderazgo global de antaño. La derrota en Afganistán, más reciente, es la manifestación clara, es la más reciente manifestación y la más clara manifestación de ese declive. En la primera parte vamos a analizar este escenario, en la segunda, cuáles son los desafíos para nuestra región ante la salida de Trump y ante la llegada de Biden. Para el que le interese profundizar, el primer libro es Estados Unidos contra el mundo, Trump y la nueva geopolítica, que coordinamos en el marco del GT Claxo Estudios sobre Estados Unidos, editado por Claxo Siglo XXI, está de libre disponibilidad para descargar en la web de Claxo. Si llego voy a exponer algo de lo que presenté en el último boletín de nuestro GT, que se titula Los primeros días del gobierno de Biden, que se publicó en junio, también está de libre acceso ahí en Claxo. Y a fines de este mes, esperamos que en 10 días, va a estar disponible el nuevo libro de grupo que coordino con Mariana Aparicio de México,
que se titula El legado de Trump en un mundo en crisis, y que hay una serie de artículos que los invito a leer. Va a estar en noviembre la edición impresa, pero a fin de mes también va a estar la edición digital gratuita para descargar completa. Es un libro de 550 páginas, con 22 trabajos y prólogo de Atilio Borón, así que algunas de las cosas que no llegué a exponer acá por el tiempo, si quieren profundizar, la tienen ahí. En relación con eso, tomo algunos parágrafos del primero de los artículos, del primero de las 3 sesiones del libro, que es de un compañero de la Universidad de La Plata, Gabriel Merino, que se titula justamente La pandemia y la aceleración del declive de Estados Unidos. Fracasó, se pregunta él, el intento de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, un poco tomando algunas de las preguntas de la introducción que hacía recién Andrés. Bueno, Trump llegó al poder con la consigna de Make America Great Again, hacer grande Estados Unidos de nuevo. Y aunque esa consigna no se verificase en la realidad prepandémica, sí era probable que de no mediar ese cisne negro, un cisne negro, podría al menos haber obtenido la reelección presidencial en noviembre pasado. El crecimiento económico y los altos índices de empleo parecían alcanzarle a Trump para obtener otro mandato. Probablemente eso le hubiese permitido profundizar su programa americanista nacionalista, pero no le hubiese posibilitado recuperar la hegemonía estadounidense. En realidad, el propio trumpismo es un fenómeno de dicha crisis de hegemonía, cuyo accionar acelera el devenir hacia el desorden mundial y el caos sistémico. La pandemia no solo frustró las pretensiones reeleccionistas del magnate neoyorquino, sino que sirvió para catalizar un conjunto de tendencias de la transición histórica espacial contemporánea, modificando el mapa de poder mundial y produciendo un salto cualitativo en el proceso de ascenso de Asia-Pacífico y de declive relativo de Occidente. La situación señalada no implica afirmar que sobrevenga necesariamente una hegemonía china junto a otros poderes euroasiáticos e instituciones con centro en Beijing. Tampoco implica un inmediato colapso de Estados Unidos y Occidente, ni aceptar las visiones declinacionistas teleológicas. Pero sí es importante observar que existen ciertos acontecimientos en los que se condensan procesos de largo plazo, y en este sentido la pandemia agudizó un proceso de reconfiguración sistémica. Se debate sobre 3 posibles escenarios: que se constituye una bipolaridad de Estados Unidos y China, pero muy distinta a la de la Guerra Fría, cosa que muchas veces se confunde; que haya un reemplazo hegemónico, es decir, que China desplace a Estados Unidos, y ahí la pregunta subordinada a este segundo escenario es si será a través de un conflicto bélico de gran escala, como ocurrió en otros procesos de transición hegemónica, o será en forma pacífica, por una serie de elementos que no podemos analizar acá, pero básicamente por lo imbricadas que están ambas economías y la economía mundial en total. O el tercer escenario, que haya una transición hacia un inédito mundo multipolar. La primacía del dólar y el poder financiero, la capacidad militar del Pentágono y sus satélites y el liderazgo científico-tecnológico son indicadores insoslayables del poderío de Estados Unidos. Pero el poder relativo de una potencia y de sus grupos dominantes no quiere decir hegemonía. Este implica el establecimiento de un conjunto de alianzas con otros grupos dominantes y subalternos del sistema que edifican un determinado orden mundial. La capacidad de instituir un sistema de mediaciones, un orden que cristaliza las jerarquías interestatales para ejercer el arbitraje y administrar el uso de la fuerza como elemento disciplinante en última instancia, la construcción de una legitimidad, es decir, la fuerza más consenso, anclada en aspectos materiales y simbólicos, y la coordinación de un proceso de acumulación ampliada de la economía mundial entre las principales cuestiones. Y son justamente, dice Merino, estos aspectos claves de toda hegemonía los que se han quebrado. A pesar de su propio discurso, el trumpismo, lejos de reeditar lo que Reagan y Thatcher, una reacción del establishment anglo-estadounidense frente a ciertos desafíos hegemónicos, llevado adelante de la profunda unidad entre el gran capital y el Estado, representa más bien a las fuerzas que dentro del propio Estados Unidos y de Occidente están en contra del orden globalista neoliberal y se alzan desde la reacción nacionalista conservadora contra el establishment globalista y los pilares en los que se construyó y reconstituyó la hegemonía estadounidense. El unilateralismo unipolar, el rechazo de los organismos multinacionales o multilaterales, las tensiones con los aliados históricos, el proteccionismo económico y el nacionalismo cultural se condensan en el trumpismo como reacción de los grupos de poder, fracciones de capital y sectores de clase trabajadora, especialmente blanca, que se ven como los perdedores o los perjudicados por el statu quo. Y vamos a analizar ahora la transición económica o algunos aspectos centrales. A fines de 2014, Estados Unidos fue superado por primera vez desde 1872 como la mayor economía a paridad de poder adquisitivo. Este lugar lo volvió a ocupar China como a principios del siglo XIX. Además, en 2013, China ya había superado a Estados Unidos como mayor país exportador,
Y en 2020, el año pasado, se convirtió en el principal socio comercial de la Unión Europea, en lugar de la potencia norteamericana, lo que expresó un profundo cambio geoeconómico mundial. Estados Unidos también perdió el primer lugar como principal plataforma industrial mundial. En 2019 su PBI industrial fue de 2.3 billones de dólares, 16%, casi 17% del total mundial, mientras que el de China llegó a 4 billones de dólares, 28%, igual a la suma de Estados Unidos, Alemania y Japón. Ahí sí tenemos, si consideramos, ¿sí? Lo que decíamos recién a paridad de poder adquisitivo, como la línea azul, que es China, supera a Estados Unidos hace algunos años. Si tomamos en cambio a valor nominal, hay una proyección que hacia el 2030 se va a producir el pasaje de China como primera economía mundial. China ya no se limita a ser la gran fábrica del mundo en tanto semiperiferia industrial subordinada al norte global. Ese mundo de la tríada se encuentra en declive relativo en términos geoeconómicos y se ha quebrado el control monopólico de la tecnología, de las finanzas y la administración estratégica que aseguraban su posición. Un dato central de esta transformación en curso, entre otros, es que durante 2019 Estados Unidos también fue superado por China en solicitudes de patentes. En este marco general, la empresa china de alta tecnología Huawei, que es el mayor proveedor mundial de equipos de telecomunicaciones, con casi un 30% del mercado, con 4.144 patentes, se colocaba como comandando dicho indicador, muy por delante de la estadounidense, que es la líder, con 2.100. Además, la potencia asiática encabezaba algunas tecnologías de vanguardia de la llamada cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial, la Internet de las Cosas y el 5G, sobre una masa de datos muy superior a la de Estados Unidos. Y planea achicar su retraso tecnológico relativo en otras ramas como la robótica, los semiconductores y la industria aeroespacial, a través del plan Made in China 2025, para terminar de quebrar algunos de los monopolios tecnológicos que aún conserva Estados Unidos. El año pasado Estados Unidos también fue superado por China en lo que respecta a ser la economía con mayor recepción de inversión extranjera directa, y a su vez quedó como por primera vez en el segundo puesto en lo que se refiere al panel de las principales 500 empresas del mundo por ingresos elaborado por Fortune, 121 estadounidenses contra 124 de China. Por otro lado, de los 10 principales bancos del mundo por activos, 3 son estadounidenses, pero los 3 primeros lugares son bancos públicos chinos, y en el quinto lugar aparece también el Banco de China. Si se observa la dinámica económica en la pandemia, vemos que Estados Unidos el año pasado tuvo una caída del PBI del 3,5%, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que el PBI de China creció 2,3% en una economía que se multiplicó por 10 en los últimos 20 años. En contraste, Europa y Japón tienen un PBI en dólares nominales inferior al que tenían antes de la crisis del 2008. Solo Estados Unidos muestra un crecimiento nominal, el cual en parte se debe a que exacerbó los privilegios de emitir la principal moneda de reserva mundial y financiar junto con la emisión de deuda sus déficits estructurales, comercial y fiscal, y sus salvatajes. Entre 2008 y 2014 la Fed emitió 3,5 billones de dólares y su deuda pública pasó del 64% al 104% de su PBI ya en 2018. Es decir, de 2009 se vive una gran burbuja, especialmente en el norte global, que ahora se ha exacerbado. Acá teníamos lo del top 10 de las principales compañías, como China empieza a disputarle los primeros lugares a Estados Unidos. China deviene del principal taller industrial del mundo hacia la conformación del mayor centro económico productivo tecnológico, avanzando en todos los niveles de complejidad a una escala que plantea un nuevo umbral de poder estatal. Además, Beijing ya disputa el control del norte global sobre el comercio mundial y disminuye su debilidad en el plano financiero. En este último punto se destaca un dato central a partir de la pandemia, que se agrega al lanzamiento en 2018 de la plaza de comercialización del petróleo en yuanes. China se está convirtiendo en una plaza de reserva de valor en plena crisis y ya es el segundo mercado bursátil por detrás de Estados Unidos, mientras que avanza con la internalización de su moneda y desarrolla el yuan digital. Para frenar esta tendencia geoeconómica, el trumpismo llevó adelante un conjunto de iniciativas, entre las que se destaca la guerra comercial y los intentos de reindustrialización nacional. Si se analizan los resultados económicos inmediatos, la guerra comercial, que empezó, recuerdan, en marzo del 2018, no fue muy exitosa. Con un discurso centrado contra China, pero que también apuntó a socios estratégicos tradicionales de Estados Unidos, como Alemania, Japón y Corea del Sur, la consecuencia fue el resentimiento de estas alianzas, a la vez que no pudo obtener grandes resultados contra Beijing,
más allá de que haya sentido el impacto inicial. El déficit comercial de Estados Unidos en 2019 fue el mismo que en 2016 en porcentaje del PBI, pero con la pandemia creció todavía más el 17,7%. Según la Reserva Federal de Nueva York, el impacto de los aranceles ha golpeado a los consumidores y a las compañías del propio país, que han soportado todos los costes de los nuevos aranceles, lo que ha reducido los beneficios y la inversión. Bueno, acá tenemos hasta 2018 cómo se fue incrementando, ¿sí?, el desequilibrio comercial entre Estados Unidos y China. Por otro lado, Trump tampoco pudo detener el plan de desarrollo tecnológico Made in China 2025. Un dato en este sentido es que el gigante tecnológico Huawei, que está en el centro de la guerra comercial, cuyo trasfondo es la guerra por la primacía tecnológica, tuvo un aumento de sus ingresos para el primer semestre del año pasado de 13,1% respecto al año anterior. Por otro lado, el lanzamiento por parte de China en 2020 del último de los 30 satélites que integra el grupo orbital Beidou fue un paso adelante para horadar la primacía de Estados Unidos en materia aeroespacial. Además, el año pasado China envió su primera sonda independiente a Marte y realizó exitosamente la misión de exploración lunar Chang'e 5. Trump tampoco pudo hacer efectivo el sueño de la reindustrialización nacional de inspiración hamiltoniana. Todo un símbolo de sus frustrados intentos fue que en la primavera boreal de 2019 General Motors cerró su fábrica en Ohio, como también sus plantas de ensamble en Michigan y Maryland. ¿Se acuerdan esos 3 estados del cinturón del óxido que le permitieron a Trump ganar las elecciones de 2016? Además, la recuperación del empleo industrial fue de baja intensidad. El problema no es solo la deslocalización productiva y el ascenso de China y de Asia como gran centro industrial mundial, sino que también es central la automatización mediante la incorporación de tecnología. Bueno, con estos datos hay que actualizarlos: 37 millones de casos y más de 600.000 fallecidos. Estados Unidos encabeza en números absolutos las cifras de la pandemia. El proceso de declive relativo también se visualizó en este aspecto. No solo porque, lejos de encabezar una respuesta global, operó para sacarle a otros países los elementos necesarios para hacer frente a la desesperada situación, sino porque esos números dan cuenta de un desastre sanitario de envergadura y de los problemas para organizar a la comunidad nacional en el combate contra el virus, agudizado por una estrategia que tuvo mucha carga de especulación electoral más que sanitaria. Si miramos el cuadro, bueno, cifras. En cuanto para ir cerrando ya, a la capacidad militar, en 2019 los gastos militares alcanzaron su mayor nivel desde el fin de la Guerra Fría, todo un dato del clima de época. Estados Unidos sigue representando la mayor parte del gasto militar, pero China se ha acercado. En el ocaso de la Guerra Fría, el gasto militar chino representaba poco más del 1% del total mundial, mientras que ahora el gasto chino ya equivale al 14% del gasto global, brecha que se achica mucho en términos reales. Y esta tendencia continúa su curso en tiempos de la pandemia. China anunció un aumento del gasto de defensa para este año de 6,6%. Igualmente, no basta con tener un gran presupuesto de defensa, también hay que ganar las guerras, y el uso efectivo de la fuerza debe proporcionar más beneficios que costos. La derrota en Afganistán, los reveses de la invasión a Irak, o los resultados negativos en incursiones indirectas como en Siria, muestran los inconvenientes también en este aspecto para Washington. Bueno, ahí tienen la cifra donde China ya está secundando a Estados Unidos en cuanto al gasto mundial. También los límites estratégicos, no lo voy a leer esto por el tema del tiempo, pero la estrategia de Trump de las sanciones económicas, ¿sí?, impulsar los cambios de régimen, fracasó en Irán, en Venezuela, en Bielorrusia, en Nicaragua, en Cuba y en Siria, así el fracaso de esta estrategia de Trump. Y lo último para cerrar, no voy a exponer la segunda parte porque estoy pasado ya de tiempo, es la dificultad de Estados Unidos incluso para subordinar al llamado patio trasero. Asegurar la hegemonía en lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es decir, en América, es uno de los intereses geopolíticos permanentes y fundamentales de Estados Unidos. Nunca se abandonó realmente la doctrina Monroe en América Latina, pero a partir de Trump hubo un giro geoestratégico que significó no solo el rescate retórico de dicha doctrina, recuerdan el discurso de Rex Tillerson, el secretario de Estado el 1 de febrero del año 2018, y su reactualización, sino un conjunto de políticas en la región para imponer a la fuerza la hegemonía estadounidense, exacerbando el llamado hard power, el poder duro. Combatir a las potencias rivales con presencia en América Latina y alinear a los países en el unipolarismo unilateral de Washington bajo su nueva Guerra Fría. El trumpismo buscó promover en la región el desarrollo de fuerzas conservadoras reaccionarias, antiliberales y antiglobalistas en lo político estratégico y con un programa económico-social
de neoliberalismo periférico. Sin embargo, se ha abierto un nuevo proceso político en la región, luego del reflujo de las fuerzas populares en los últimos años, que puede venir en una segunda ola nacional popular y democrática. Un hecho clave en este sentido fue el triunfo electoral del MAS en Bolivia el año pasado, que significó una derrota del sangriento golpe de Estado de 2019, apoyado por el gobierno de Estados Unidos y de Brasil. Por otro lado, tampoco fueron exitosos los intentos de intervención en Venezuela y la política de cambio de régimen ensayada por Washington y sus aliados del Grupo de Lima. A ello se debe agregar el triunfo de AMLO en 2018, luego de 30 años de neoliberalismo en México y total subordinación geopolítica. El triunfo en la Argentina, o la imposibilidad de Macri de conseguir su reelección, el proceso de insurrección popular en Chile, que estalló en octubre del 2019, y a esto hay que sumarle el reciente triunfo de Pedro Castillo en Perú. Estos hechos, como también la aceleración de la influencia de China en América Latina a partir de la pandemia, develaron un fracaso del intento de consolidar una hegemonía regional absoluta por parte de Washington. Y ahora sí, un minuto más nada más y leo el final. No resulta antojadizo que esta crisis, como también la crisis económica del 2008, que es parte de este mismo proceso, se compare con el colapso del 29, aunque en la superficie las causas sean distintas. El crack del 29 y la depresión económica subsiguiente se corresponden con el periodo de entreguerras en plena transición histórico-espacial del sistema mundial y con la agudización de la lucha interimperialista que devino en guerra comercial y económica, carrera armamentista y tecnológica, guerra en escenarios secundarios y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Si en la crisis del 29 Estados Unidos fue el epicentro, pero el impacto más fuerte se sintió en Europa y destruyó algunos de los pilares de la dañada hegemonía británica, ahora la pandemia tuvo como primer epicentro a China, pero los principales impactos negativos en el plano del poder se están viendo en Occidente. Acelerado los tiempos de la transición, la pandemia y el declive relativo de Estados Unidos, o más bien del polo de poder anglo-estadounidense. La situación deviene progresivamente de una crisis de hegemonía hacia lo que muchos autores llaman un desorden mundial y un caos sistémico. La conducción nacionalista americanista que asumió Trump agudizó dicho proceso. La guerra comercial para frenar a Beijing, de la cual seguramente va a hablar ahora Julieta, y los intentos por imponer una nueva guerra fría como dispositivo geoestratégico tuvieron poca eficacia en el mundo actual, profundamente interconectado y con China deviniendo en un núcleo central de la economía global, con sus conglomerados estatales, privados, mixtos y de propiedad social, conquistando el mercado mundial. El récord, ahora sí la última, de empleo alcanzado antes de la pandemia en Estados Unidos, los aumentos de ingresos de los asalariados, los beneficios para las corporaciones estadounidenses, sus guerras contra el establishment globalista y el coqueteo con elementos neofascistas, explica por qué Trump obtuvo 74 millones de votos. Nunca un candidato había obtenido esa cantidad de votos en toda la historia en Estados Unidos. No pudo hacer grande Estados Unidos de nuevo, pero sí sentó pilares para construir un movimiento político de masas desde el nacionalismo ultraconservador, impulsado por ciertas fracciones y grupos de clases dominantes. Lejos de desaparecer, este movimiento seguirá alimentándose con el declive relativo estadounidense y las distintas o incluso antagónicas respuestas imperiales para enfrentar. Y hay que decir que Trump, si quieren después volvemos con las preguntas, no solo no desapareció a pesar de los sucesos de enero de este año, sino que hoy es el más probable candidato nuevamente del Partido Republicano, ¿sí?, para las elecciones del 2024 y para ordenar quiénes van a ser los candidatos republicanos en las elecciones legislativas del año que viene. Bueno, muchas gracias, perdón por la extensión del tiempo. Muchas gracias, Leandro. En realidad parecía una ametralladora de información, de datos, de análisis, que creo que fueron muy ricos. Realmente la realidad global requiere por ahí más tiempo, pero fue muy bueno lo tuyo porque fue concentrado y bastante amplio. Para no robar más tiempo, le doy la palabra a Julieta, como dijo, va a dar una visión más económica, y te doy la palabra. Gracias, Andrés. Bueno, y un gusto estar hoy aquí en las jornadas de economía crítica que había la última vez, había tenido que suspender unas semanas antes, no las virtuales, sino las últimas presenciales. Había tenido un problema personal y no había podido participar, así que fue un gusto cuando Francisco me escribió y poder tomar revancha y formar parte de estos encuentros, y además reencontrar a Leandro y a Mariano para intercambiar sobre un tema tan central en las relaciones internacionales y en la economía internacional. Como Andrés anticipaba, voy a centrar mi análisis en la dimensión comercial. ¿Y por qué
Bueno, primero porque estudio el tema de comercio o es mi área de expertise, pero además porque entiendo que es un área relevante para entender la disputa hegemónica. Por un lado, porque el comercio o la dimensión comercial tuvo un protagonismo central en cómo se fue manifestando esta transición de poderes y en donde las partes involucradas, digamos, Estados Unidos, China, se empiezan a dimensionar la relación como problema y operacionalizar acciones, como Leandro contaba algunos indicadores de dónde se ve esa disputa, cuáles son las acciones de contrainstitucionalización y de nuevo, disputa, tensión en el orden internacional. En el comercio lo que vemos es, y como Leandro nos mostraba, un crecimiento de China que va a, en 20 años, pasar de, y leo el dato, $266.000 de exportaciones anuales a 266.000 millones a 2 millones de millones, no billones de los americanos, sino billones de los nuestros, de exportaciones. Esto es multiplicar por 10 su volumen en el comercio mundial, mientras que Estados Unidos pasa en 20 años, de 2001 a 2020, porque los datos de 2021 no están completos, multiplica por 2 sus exportaciones. El comercio o esta disputa tiene lugar en un proceso de expansión del comercio mundial, pero de cambio de protagonistas en ese comercio mundial. Segundo, porque el comercio va a configurar el área de problema. Los Estados Unidos tienen su principal déficit comercial con China, y el gobierno de Trump, al asumir, es el que toma como eje principal de la política exterior a ese déficit comercial como amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Cuando asume Trump estamos hablando, y se mantuvo, 375.000 millones de dólares el déficit que tiene con China. El 50% del déficit comercial de Estados Unidos es con China, y esto entonces sitúa la dimensión comercial en un nivel muy relevante. Y tercero, porque como introducía Leandro, Trump hace del instrumento comercial un medio para resolver la disputa a partir de la guerra comercial. El comercio deja de ser, a la impronta liberal, un fin en sí mismo, y se transforma en un medio para articular poder en la disputa de hegemonía. Y entonces, centrarse hoy en la arena comercial también implica hablar de las ideas en torno a las políticas del comercio. Y aquí quiero introducir otro elemento, que viene de la mano de esa transición económica y comercial, y de esos 20 años, y esos 20 años no son cualquier periodo. Coinciden con el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, y estos resultados de la política comercial plantean una ambigüedad para los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían, y esto está en los debates por cuando se decide apoyar el ingreso de China a la OMC, tenían la expectativa de que al integrarse en la Organización Mundial de Comercio, China iba a converger hacia un modelo de desarrollo de mercado, esto es, la Organización Mundial de Comercio iba a ser lo suficientemente robusta para encauzar la relación Estado-mercado en China hacia el modelo occidental. Lo mismo que estaban atravesando, o que habían atravesado al integrarse a la Organización Mundial de Comercio en la década de los 90, las ex repúblicas soviéticas, era la expectativa que aconteciera con China, una vuelta hacia el liberalismo. Y lo que va a pasar en estos 20 años es que ese modelo de desarrollo no se concreta del modo que tenía la expectativa de Estados Unidos que aconteciera, porque en ninguna parte de la Organización Mundial de Comercio habla explícitamente de modelos de desarrollo, y a la vez demuestra que China puede crecer en el comercio mundial de manera mucho más profunda de lo que creció Estados Unidos, sin adecuarse al modelo de desarrollo. Y esto creo que está en el fondo de la cuestión, y si analizamos los discursos de esta semana de Katherine Tai, va al hueso de cuál es el problema en la transición hegemónica. Es la coexistencia, competición entre modelos de desarrollo. La idea de que hay una competición de modelos de desarrollo y que el comercio es una dimensión de disputa, lleva a dos transformaciones, decía, en el mundo de las ideas y de la política comercial. Estas dos dimensiones son, o están nutridas desde la teoría de relaciones internacionales, y aquí en las jornadas de economía crítica Leandro trae aportes de la historia, yo voy a traer aportes de
las relaciones internacionales y bienvenida a esta interdisciplinariedad, el primer cambio es un cambio que va al corazón de las teorías de las relaciones internacionales, el cambio que se va a producir en la narrativa o en el enfoque de política comercial de las ganancias absolutas a las ganancias relativas. Los países, para establecer relaciones de cooperación, dice la teoría de las relaciones internacionales, tienen una perspectiva de ganancias absolutas. La idea es que cooperando se obtienen ganancias de largo plazo en el que todos salen ganando. Un esquema de vinculación de tipo win-win. La construcción sobre ganancias absolutas, la idea de una reciprocidad difusa a largo plazo, es precisamente lo que permite construir las instituciones multilaterales, la cooperación institucionalizada a través de todas las instituciones de Bretton Woods. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a encontrar registros en los discursos que nos llevan de una narrativa de ganancias absolutas a una narrativa de ganancias relativas, donde ya el énfasis no está en el agregado total que se obtiene por la cooperación internacional, sino en la disputa de quién obtiene la tajada más grande en la distribución de esa ganancia. Y ahí aparecen estos valores de comercio que indicaba. Cuando, si bien Estados Unidos y China los dos ganan en estos 20 años de comercio internacional, China gana más. Y entonces se pasa de una narrativa de la cooperación a la narrativa de la competición. El discurso que Katherine Tai presenta el 4 de octubre al establecer los lineamientos de política comercial de Estados Unidos hacia China define precisamente la relación bilateral como una relación de competencia responsable. Y la respuesta de China es: nosotros no queremos enmarcar esta relación como una relación de competición. Y ahí está la diferencia o el contrapunto en qué narrativa respecto de ganancias absolutas y ganancias relativas, al menos en el nivel de los discursos. El segundo cambio en el plano de las ideas y de la política, ideas hacia la política comercial o el framing de estas ideas es: ¿cuál es la manera de entender la globalización? La narrativa predominante dentro del orden liberal internacional es que la globalización es un espacio de oportunidades, la internacionalización de capitales y la interdependencia como un mecanismo para fortalecer la eficiencia en la asignación de recursos, obtener la maximización de las especializaciones y un beneficio agregado producto de esa mejor asignación. Lo que empieza a aparecer a partir de estos datos comercio, a partir del abordaje que propone la administración Trump y a partir de lo que se profundiza con la pandemia, es la noción de la globalización como un espacio de vulnerabilidad. Empiezan a aparecer teorizaciones en torno a la capacidad de uso estratégico de los puntos nodales de globalización, el weaponization, de la mano de Farrell y Newman, y unas reconfiguraciones, y aquí me gusta el trabajo de orden geoeconómico de Moraes y Roberts, Moraes y Ferguson, donde plantean cómo esta idea de si la globalización tiene puntos o genera vulnerabilidades, hay una lectura que se vuelve de securitización de las relaciones económicas y comerciales internacionales. Ya teníamos antes algunas narrativas de esto de guerra comercial, estudios sobre comercio dual, pero empiezan a aparecer ahora la idea de lo mismo comerciar con cualquiera, una idea de control sobre los procesos de inversión extranjera directa, política que empieza a implementar los Estados Unidos. Durante la administración Trump se expande en la Unión Europea y varios países empiezan a implementar mecanismos institucionales de control sobre la inversión extranjera directa para evitar que capitales foráneos adquieran determinados activos estratégicos, y durante el último año un discurso muy marcado por recuperar la resiliencia en las cadenas globales de valor, el reshoring y el nearshoring, como mecanismos asociados a la seguridad. Estos dos cambios me parecen centrales porque van a marcar cuál es esa dinámica del comercio internacional, perdón, no del comercio internacional, de la política del comercio internacional, que es de los que las relaciones internacionales le podemos poner a la relación de poder que está detrás de los contenedores. Ahora hablo de contenedores y tengo que marcar dos cosas. A pesar de estas dos narrativas que llevan al Estado a tener acciones
más nacionalistas, más centrales, en su espacio próximo, tenemos dos datos centrales. Uno, el comercio sigue siendo un fenómeno global y la certidumbre del comercio internacional concebida como un bien público global, y entonces necesitamos, y hoy Tai lo decía en su discurso en Ginebra, reglas globales para problemas globales, y dos, algo que voy a introducir solamente para mencionarlo, pero que no voy a desarrollar hoy, la relación Estado-empresa. El comercio internacional, y cuando hablamos de estas narrativas de nearshoring, reshoring, y además estamos encontrando un límite, que los gobiernos proponen paquetes de estímulo, proponen políticas para reshoring, pero la conducta empresaria va por el otro lado. Pero me quedo en la idea de gobernanza y bajar entonces esta disputa de comercio a un ámbito específico, que es el de la Organización Mundial de Comercio. Y una segunda pregunta. Tenemos esta disputa de poder, tenemos estos cambios de imaginarios, ideas. Bueno, ¿qué pasa con el multilateralismo? Digo, tenemos ganancias relativas por sobre ganancias absolutas, y tenemos la idea de la globalización como elemento de vulnerabilidad, a la vez que se mantiene la noción de interdependencia, quizás porque estamos en un momento de transición, y quizás eventualmente esta interdependencia después cambie, pero hoy, dado los niveles de interdependencia, se requiere este marco normativo global, y aparece la Organización Mundial de Comercio como la pieza central. Hasta el día de hoy, o si quieren hasta la sesión de Ginebra, que va a acontecer el 30 de noviembre, la disputa de potencias o de actores hegemónicos, o esta tensión entre Estados Unidos y China, tuvo como víctima inmediata no solo los mercados globales y la incertidumbre y el crecimiento del proteccionismo, sino también la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio sufrió una erosión de su legitimidad ante la incapacidad de mantener la conducta de los estados, una pérdida de liderazgo por el retiro de esa propensión a favorecer la creación de acuerdos y generar pagos laterales para que los países cooperasen en ese ámbito, y una amenaza directa por parte de los Estados Unidos. El gobierno de Trump amenazó con salirse de la Organización Mundial de Comercio en el mismo descreimiento que llevó a salirse de otras organizaciones multilaterales, y recurrió, a diferencia de todos los antecesores, al veto sistemático de los nombramientos de árbitros del mecanismo de solución de controversias para poner en jaque el funcionamiento de la organización. Esto es, la Organización Mundial de Comercio no funcionaba de manera ideal antes, siempre había tenido problemas, pero esos problemas coexistían, funcionaban, y lo que ha hecho el gobierno de Trump fue tomar a la OMC como rehén en su disputa de poder internacional, diciendo: la OMC no tiene los mecanismos lo suficientemente robustos para lidiar con la amenaza del modelo de desarrollo chino. La OMC no cumple con esa promesa de la expectativa de modelo de desarrollo, y en 2018-2019 hay un intercambio de documentos sobre la noción de modelo de desarrollo y el rol de la OMC. Y entonces vemos algunas iniciativas. Decía, el bloqueo del órgano de apelaciones como la principal embate hacia la Organización Mundial de Comercio, también durante un tiempo el vaciamiento de los mecanismos de negociaciones comerciales internacionales, el posicionamiento de temas que son líneas rojas. Estados Unidos lo que hace es cuestionar la autodenominación de los países como países en desarrollo y el acceso que los países tienen a trato especial y diferenciado, elemento que China considera como no negociable, ir seteando un ámbito donde la OMC queda fuertemente debilitada, presa a la disputa de poder. Y a la par que hace eso, hay dos movidas adicionales. Por un lado, lanzar en 2018 la estrategia de reforma de OMC. La reforma de OMC parte, en este caso, de una serie de documentos que posicionan a los Estados Unidos y que fuerza con el bloqueo de órganos de apelaciones, de la misma estrategia que utilizaba Trump para negociar bilateralmente. Pató el tablero y le pongo a arancel al acero y aluminio de todo el mundo. La misma estrategia fue la de posicionar la reforma de OMC, intentando introducir en la agenda temas que hasta ese momento no habían sido negociados y que todavía quedan en stand-by. La otra cuestión fue el bloqueo que hizo durante un tiempo la administración Trump por la elección de la nueva directora general de la OMC. En 2020 renuncia anticipadamente Acevedo, que era el director general de la OMC, que le quedaba un año de mandato. Dice que renuncia para no superponer su renovación de mandato con la
reprogramada conferencia ministerial, pero en el behind the scenes pasan dos cosas. Por un lado, había tenido una reunión muy mala con la administración Trump, y por otro, a la semana de renunciar, aparece trabajando para Pepsi, y la puerta giratoria, y veremos. Pero en ese marco hay un proceso de elección de la nueva directora general, y Estados Unidos termina negándole el consenso a Ngozi, quien finalmente quedó electa como directora general, entendiendo que Ngozi era una candidata muy pro-China. Y la disputa hegemónica se mete en la OMC y deja a la OMC sin presidencia durante meses críticos, que eran los meses de la pandemia. Y vamos a lo último. Hay dos movidas en el tablero del último mes que me parecen relevantes para pensar la disputa hegemónica a 6 semanas de la conferencia ministerial de la OMC. Tenemos, por un lado, la administración Biden, que presenta el 4 de octubre su política comercial hacia China, donde plantea tanto la profundización del acuerdo de fase 1 y el desarrollo de nuevos instrumentos de presión de política comercial, que son abiertamente o casi abiertamente contrarios al espíritu de OMC, y a la vez la creación de alianzas con países con pensamiento similar para promover un orden internacional más justo. Y por otro lado, la segunda movida de piezas es la presentación que hizo hoy Katherine Tai en Ginebra, en una conferencia en el instituto que dirige o que trabaja Baldwin, el Ginebra, no me sale ahora el nombre, pero ahí. Hizo su presentación donde presentó por primera vez sustancia para la política hacia la Organización Mundial de Comercio. Hasta este momento, el único cambio que habíamos visto de Trump a Biden en materia comercial había sido la aprobación o levantar el veto respecto de la elección de la directora general de la OMC, la doctora Ngozi, pero en el resto no vemos cambios, no hay cambios sustantivos en la política comercial, y de hecho, ya en el discurso del 4 de octubre, Tai reivindica la política de Trump en la OMC. Y lo que empieza a ver hoy es una jugada distinta, porque empieza a pronunciarse en una vuelta a esa pretensión de liderazgo. Y eso me parece que es algo para ir observando. Lo que va a decir hoy la administración Biden-Harris es una defensa del multilateralismo como el mecanismo idóneo para resolver, a la par que la estrategia bilateral, los problemas globales. Esos problemas globales tienen que ver con un comercio justo en un contexto de diferentes modelos de desarrollo, el cambio climático y la inequidad global. Va a plantear como elemento sustantivo, que aparecía en dudas anteriormente, la defensa del consenso como mecanismo de toma de decisión, pero mientras que hace esta narrativa y posiciona algunos documentos que sigan siendo absolutamente líneas rojas hacia la política de China como mecanismos de presión directos, mantiene y defiende el bloqueo del órgano de apelaciones, y en cuanto a la reforma OMC, plantea que la reforma OMC es una reforma holística y que la van a ir trabajando así en un discurso muy diplomático y con poca precisión, con la totalidad de los miembros para que sea una reforma inclusiva. ¿Hay elementos de innovación? Sí, durante la administración Trump hubo un descreimiento absoluto a la Organización Mundial de Comercio como mecanismo legítimo, y esto, al menos en el discurso, hoy Tai presenta cambios. ¿Hay elementos sustantivos para pensar el cambio? Me parece muy prematuro. Veo en términos de acciones ante la OMC, no las hemos visto aún, pero se abre el interrogante de qué es lo que podemos pensar o vislumbrar como indicios de liderazgo, como mecanismos de cooperación con China, como estrategias de diálogo con otros de cara a la ministerial del 30 de noviembre. Dejo aquí, así después complementamos con las preguntas. Gracias. Gracias, Julieta. La verdad que el enfoque que le diste a esta cuestión del comercio mundial, que en realidad es algo, una visión que no normalmente tomamos,
y que es tan importante como vos resaltaste, porque es la que determina gran parte de las otras estrategias. Y en realidad lo que puedo resumir de tu exposición es lo complejo, que es ese mundo, lo contradictorio, la ida y vuelta y la gran disputa que se da, que parece silenciosa, pero hace mucho ruido y genera mucho controversia internacional. Bueno, ahora le doy la palabra a Mariano, que nos va a hacer un análisis también general, pero más enfocado y terminando en qué pasa con América Latina y China y Estados Unidos. Mariano, es toda tuya la palabra. Gracias, Andrés. Creo que ahí ya se está compartiendo. Bueno, gracias por la invitación también a la gente de la Sociedad de Economía Crítica. Un placer poder compartir este espacio con Leandro y con Julieta. La idea, que es un poco por suerte me tocó exponer el último, siempre el último corre con esta ventaja, es complementar la información que trajeron Leandro y Julieta, concentrarme un poquito en algunos rasgos de la competencia interhegemónica a nivel más genérico e intentar hacer una bajada en las intersecciones que vinculan, digamos, algunos rasgos de las tendencias del escenario internacional con unas proyecciones de escenarios de integración regional en América Latina. Bueno, son muchos los niveles de análisis, así que bueno, intentaré hacer una breve síntesis de estos trabajos, que igual les dejo por acá, si les interesa, están en la página de academia o me los piden. Pero bueno, vengo laburando estas líneas, digamos, un poco, son 3 niveles de análisis: las cuestiones de la competencia interhegemónica entre Estados Unidos y China, y cómo eso de alguna forma termina por configurar, si se quiere, las condiciones de la acumulación en el mercado mundial, las grandes tendencias del desarrollo del capitalismo a gran escala, y después cómo eso impacta de alguna manera en los posicionamientos regionales de los distintos países, de los distintos liderazgos, y las estrategias de integración, sobre todo, a nivel regional, a través de las instituciones, y también después a nivel sectorial, a través de la configuración de cadenas regionales de valor. Entonces son como muchos niveles distintos, complementarios. Hoy voy a hacer como un repaso como muy genérico de todo esto. Me gustaría arrancar... Mariano, disculpa que te interrumpa. ¿Hay forma de reducir esa segunda parte de tu monitor donde dice notas del orador? Porque se ve muy pequeño. Ah, ahí está. Y no se lucía tu presentación. Gracias. Ah, mira, qué botonazo. Bueno. Ahora está perfecto. ¿Ahí están viendo las notas del orador o del...? Ahí vemos notas del orador. Y ahí ahora estamos viendo bien. Claro, no funciona entonces lo de las notas del orador porque no me deja tener el machete. Bien, vamos a ir de memoria, entonces gracias por el aviso, Julieta, porque si no era un escándalo. Bueno, vamos a empezar con esta frase como para romper el hielo. Es una frase que dice que la pandemia puso en evidencia la crisis de 2 de las grandes verdades que forjaron la narrativa histórica de los últimos tiempos. La primera es la de la globalización neoliberal, en tanto respuesta de dominación y acumulación. La segunda es la de Estados Unidos en el centro del sistema del poder internacional. Me parece que un poco esto estaban comentándolo recién quienes me antecedieron en la palabra. Son estas cosas, ¿no? De las grandes narrativas que en realidad lo que esconden son grandes proyectos de consolidación del poder, digamos, del poder hegemónico. La globalización neoliberal, como se mencionaba anteriormente, fue el gran proyecto de consolidación hegemónica de los Estados Unidos tras el fin de la Guerra Fría, incorporación de los ex países de la Unión Soviética al orden occidental, digamos, a través del multilateralismo, el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, la firma de tratados de libre comercio, de tratados bilaterales de inversión, etcétera, como toda la institucionalidad también al servicio de la generación de esta narrativa. Y después Estados Unidos, obviamente, la crisis de su hegemonía, o en todo caso la amenaza de su hegemonía por parte de China, también pone como en riesgo la narrativa de la globalización neoliberal, porque ahora quizás es China quien esté más interesada en los próximos años, luego de su ingreso a la OMC en el 2001, en promover formas de liberalización comercial, y Estados Unidos, por lo que estuvimos viendo en los últimos años,
ha estado como más reticente justamente porque identifica el avance de China en el comercio internacional como una amenaza para la seguridad nacional. Eso es algo que vamos a ver en esta presentación un poco más adelante, pero básicamente estas dos grandes ideas se retroalimentan, ¿no? La crisis de la hegemonía de Estados Unidos abre una pregunta sobre cuál va a ser el orden global, si va a seguir siendo esta globalización neoliberal, que en realidad podemos identificar que se va organizando a escala global luego de la crisis de los 70, u otra, digamos, y cómo se van a ir dando esos juegos entre las grandes potencias. Entonces, lo que se identifican a grandes rasgos desde el 2008 son tres grandes tendencias, algunas ya fueron discutidas, pero básicamente bajo esta hipótesis, ¿no?, de que las crisis son el embrión de las grandes transformaciones del capitalismo. Entonces lo que estamos viendo ahora, estamos asistiendo como en vivo y en directo a una de las grandes transformaciones del capitalismo que yo creo que va a configurar la regla de juego en lo que queda del siglo XXI. Entonces lo que estamos viendo son básicamente tres grandes tendencias, todas tienen que ver con la crisis de la hegemonía de Estados Unidos. La primera tiene que ver con la desaceleración de la globalización, el estancamiento del crecimiento del comercio internacional a escala global, y algunas tendencias de desacople en algunos segmentos clave estratégicos de las cadenas de valor, que ahora vamos a ver cuáles son. La segunda tiene que ver con la crisis o el estancamiento del multilateralismo, digamos, la traba en las negociaciones, o la traba o la obstrucción o el boicot en la OMC y en el resto de las organizaciones multilaterales, digamos, que tiene bastante que ver con China queriendo tomar un rol más protagónico en la formación de la gobernanza global. Y la tercera tendencia, obviamente, que en realidad tiene que ver con este antagonismo entre Estados Unidos y China, que tiene miles de derivaciones concretas de tensiones específicas, geográficas, geopolíticas, tecnológicas, etc. Yo, por una cuestión de tiempo, no voy a abordar las tres tendencias, pero sí me voy a concentrar sobre todo en el antagonismo entre Estados Unidos y China, y en la primera de la globalización, que se verifica en esto que el The Economist denomina globalization, porque en realidad se estancan los flujos de comercio e inversiones extranjeras, el Great Decoupling, que tiene que ver con el desarme de segmentos estratégicos de las cadenas de valor globales, y un viraje en el modelo de acumulación, tanto en Estados Unidos como en China. En el caso de China es el Made in China, y programas que tienden a buscar un modelo de crecimiento basado en el mercado interno, en el consumo interno, como una forma de complementar el modelo de crecimiento basado en las exportaciones, digamos, que fue la que llevó a China a convertirse en la principal economía exportadora del mundo. Y en Estados Unidos vemos también un viraje similar, sobre todo desde Trump, con programas del Buy American y de compra americano, como programas más destinados al retorno de algunas empresas a producir a Estados Unidos, como para darle un poquito de carne a los sectores electorales que apoyaron el cinturón industrial, que apoyaron la candidatura de Trump. Y esto es algo que me gustaría después conversar con Leandro, porque se está hablando, en algunos analistas están hablando de como una especie de nuevo consenso post-neoliberal en Estados Unidos, en donde Trump vendría siendo la versión de derecha, como más nacionalista, negador del cambio climático, etcétera, pero sí en términos económicos, como manteniendo cierto proteccionismo y cierto antagonismo con China, sobre todo en algunos aspectos de política exterior, se identifican como ciertas continuidades con Biden, que sería como la visión de izquierda o progresista, que recoge temas de la agenda ambiental, temas de la agenda laboral, pero en términos económicos mantiene también el antagonismo con China, políticas proteccionistas, y de política exterior, como hay bastantes continuidades, y eso también hablaría como de un nuevo consenso en la política exterior norteamericana, que tiene mucho que ver con esto de identificar a China como una amenaza para la seguridad nacional. Pero bueno, para arrancar con la primera tendencia, lo que vemos, justo me tapa la parte de abajo, pero más o menos desde 2008, ya tenemos más de 10 años,
estancamiento del crecimiento del comercio mundial de bienes y servicios como porcentaje del PBI. Esto es una tendencia de larguísimo plazo que solo se vio interrumpida en el periodo de las guerras mundiales, desde 1914 más o menos hasta 1945. Después siempre creció el porcentaje del comercio y su participación en el producto. Esto en realidad lo que quiere decir es que el comercio exterior básicamente es cada vez más importante para la producción, ¿sí? A la vez que crece el comercio exterior, crece sobre todo la participación de los bienes intermedios. Eso es un poco lo que explica la formación de cadenas globales de valor. Y lo que vemos desde el 2008 es que esto está estancado, como en torno al 60%, pero sobre todo en niveles más bajos. El año pasado directamente el comercio cayó más o menos 9%, pegó más duro en los países del norte global. Pero bueno, estamos viendo cómo se reconfigura estas tendencias, digamos, y parte de los debates tienen que ver con discutir si esto va a seguir así estancado o si va a retomar su senda de crecimiento, cosa que es difícil que ocurra. El segundo indicador de esto de la globalization es el retraimiento del flujo de inversiones extranjeras. Tampoco veo bien en qué momento empiezan a caer, pero tiene que ver con la crisis del 2008-2009. El año pasado también cayeron muy fuerte, pero acá justamente lo que sí se ve es que impactan mucho más sobre los países de la periferia del sur global, y sobre todo tiene efectos negativos sobre las cuentas externas, digamos, y generan agudizan la restricción externa de los problemas de financiamiento externo y la vulnerabilidad de las economías. Entonces, este indicador también nos permite discutir cómo pensamos América Latina de cara a la volatilidad del escenario internacional, digamos, que no hay tendencias claras con respecto a que todo vuelva a una normalidad, que esa supuesta normalidad encima es previa a la crisis del 2008, digamos. El escenario internacional no se volvió a acomodar, entonces se están dando algunas tendencias que realmente nos permiten preguntarnos si se va a volver a la antigua normalidad previa al 2008, o en realidad lo que estamos viendo es que estamos asistiendo a un nuevo orden, que va a ser más o menos el que defina el resto de lo que queda de este siglo, porque son tendencias largas, son ciclos largos. Entonces, es importante tener un correcto diagnóstico del escenario internacional también para pensar estrategias de integración. Entonces, lo que vemos desde 2018 más o menos es que China y Rusia, sobre todo, pasan a ser caracterizados por el secretario de Defensa de Estados Unidos como competidores estratégicos, y su ascenso pasa a ser una amenaza sistémica a la hegemonía y a la seguridad nacional. Se los caracteriza como poderes revisionistas, y justamente lo que está de fondo es esta idea que ya comentaron, de que se contraponen modelos de desarrollo, digamos. Como la hegemonía de Estados Unidos tiene mucho que ver con que logró exportar este ideal de modelo de desarrollo vinculado a la globalización, al libre comercio, al American Way of Life, digamos, todo una construcción cultural, diplomática, militar, de años, que lleva a su hegemonía, digamos, y el ascenso de China pone un poco en riesgo todo esto, y sobre todo reemplaza al terrorismo como principal amenaza a la seguridad nacional. Esto lo desarrolló Leandro, digamos. Lo que ocurre con el ascenso de China es que empieza a ser líder en la producción de algunos bienes intermedios, sobre todo estratégicos para el predominio tecnológico. Esto es redes 5G, biotecnología, inteligencia artificial, etc. En el acceso a recursos naturales y minerales estratégicos, digamos, todo lo que es la minería, mismo el agua, puertos, infraestructura, etc. Cuando China empieza a expandirse, obviamente pone en riesgo la seguridad norteamericana, que tiene que ver muchas veces con abastecerse de estos bienes que adquiere del resto del mundo. Entonces, por ese lado también empieza a ser un competidor estratégico y una amenaza. Lo que ocurre con esto es que
dos países que, digamos, siguen estando integrados, o sea, siguen siendo interdependientes, porque China resuelve a Estados Unidos su problema de acumulación, básicamente vendiéndole mercancías baratas y financiándoselas, porque Estados Unidos desde 1974 tiene un déficit bilateral. Creo que en el 2018, esto lo tenía en el machete de abajo, en el 2018 el déficit con China fue más o menos el 80% del déficit externo total de Estados Unidos. Entonces se estaba dando como cierta funcionalidad en el proceso de integración entre Estados Unidos y China, que le permitía a China seguir creciendo, seguir expandiendo su producción, y no entrar en una crisis de sobreproducción, porque podía realizar sus mercancías en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, y Estados Unidos le permitía sostener artificialmente un nivel de vida elevado, comprando bienes baratos y financiándolos con deuda, básicamente. Esto, desde el 2016 más o menos, empieza a hacer ruido por estos diagnósticos de las amenazas a la seguridad nacional, y a partir de entonces es que se está discutiendo estas tendencias al desacople y el desarrollo de esto que Allison, que es un politólogo norteamericano, denomina trampa de Tucídides, que se refiere al patrón de estrés estructural que resulta cuando una potencia en ascenso, en este caso China, desafía a una dominante, Estados Unidos, digamos. Esto, Allison hace un estudio de 500 años, digamos, estas disputas interhegemónicas, hubo 16 en los últimos 500 años, y 12 terminaron en guerra. La clave de esto es que estas economías están sumamente integradas, ¿no? En la teoría de las relaciones internacionales se ha usado, sobre todo mismo el modelo de la Unión Europea como modelo de integración, el Mercosur también, como para evitar conflictos bélicos, garantizar la paz, como la integración económica ha sido un elemento justamente para evitar las guerras, digamos, para promover ciertos intereses comunes que eviten el conflicto armado. Entonces, este estrés estructural se está empezando a manifestar, digamos. Se han militarizado un montón de zonas, Estados Unidos tiene buques que patrullan el mar de China, hay algunas zonas calientes que han sufrido este estrés estructural. Todavía nadie se atreve a hablar de una guerra entre Estados Unidos y China, yo creo que está lejos, y que es difícil que ocurra justamente por este proceso de interdependencia y de integración funcional. El tema es cómo se va a resolver el conflicto de intereses sobre los segmentos estratégicos de la cadena de valor, que son estos que tienen que ver con el liderazgo tecnológico y financiero también, porque como decía Leandro, China tiene la estrategia de posicionar su moneda como moneda mundial. Por ahí no lo va a hacer el año que viene, pero es una mirada de largo plazo. Entonces, cuando ya son varios los puntos en los que se van promoviendo estas estrategias de liderazgo, aumenta el estrés, ¿sí? Entonces quizás no haya un gran conflicto armado, pero sí conflictos más puntuales, más particulares, o en algunos territorios que sean afines a alguna de las dos potencias, etc. Básicamente. Bien, esto ya lo mencionó Leandro, no voy a profundizar mucho, pero básicamente lo que vemos es que en 30 años China pasó de tener entre el 2 y el 11% de los principales indicadores económicos, de poder económico, PBI, exportaciones, reservas, gasto militar, gasto en investigación y desarrollo y pedidos de patentes, y ya en el 2018 es la primera o la segunda economía del mundo en estos indicadores, que son indicadores de poder mundial, digamos. Todavía en lo que es el poder militar sigue siendo el segundo y está bastante lejos, pero en todo lo que es liderazgo tecnológico, inteligencia artificial, robotización, comercio electrónico, tiene muchísimos, digamos, la banca, tiene muchísimos indicadores que hablan de ese liderazgo. O sea, y es un crecimiento sostenido sobre todo, viene creciendo sostenidamente y pidiendo cancha. Es como que es medio indiscutible el avance de China. Esto como para ir cerrando la parte de... Me estoy repasando de tiempo. Voy a cerrar
esto, tenemos básicamente que el mapa se ha pintado de rojo, lo que quiere decir que China es el principal socio comercial de todos los países que están pintados de rojo. Eso obviamente condiciona las alianzas, condiciona las estrategias de desarrollo, condicionan las estrategias de integración regional, etcétera. Es imposible no mirar a Oriente cuando uno plantea una estrategia de política exterior. Es lo que le pasó a Macri, digamos, que al principio mostró mucha reticencia, quiso renegociar algunos acuerdos, etcétera, y después terminó yendo a Pekín a ratificar el acuerdo de integración. Lo mismo le pasó a Bolsonaro, y eso es la estructura económica mandando los sectores exportadores, como poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces, básicamente, ¿cuál es la integración para América Latina como en este contexto? Sobre todo, haciendo una lectura que parte del diagnóstico de que se acabó la onda rosa o la marea rosa, digamos, ya la afinidad de gobiernos progresistas no es tal, tampoco hay tanto plafón económico, o sea, es el fin de los superávit externos, de los superávit fiscales, es un contexto de crisis y de falta de afinidad política entre los líderes de la región. Entonces, lo que prevalecen son opciones nacionales, decisiones unilaterales, fragmentación, inestabilidad política, pérdida de horizonte de integración, instituciones regionales en crisis, una profundización del perfil primario exportador, digamos, que refuerza el poder central de los sectores tradicionales, exportadores, agrícolas, mineros, digamos, del capital transnacional, en el bloque, en el poder de los países de la región, que sin lugar a duda resta margen de autonomía para pensar procesos de integración más autonómicos, digamos. Entonces eso es un dato de la realidad que también hay que tener en cuenta cuando nosotros levantamos la bandera de la integración, la patria grande y todo eso. Esto como que nos ubica un poquito en la cancha, que ya no viene tan de cola el viento para estas ideas integracionistas, ¿sí? No solo eso, sino que vuelven, digamos, siempre secularmente, van volviendo las ideas de flexibilizar los bloques existentes, privatizar las empresas públicas. Ahora en Brasil está de vuelta eso sobre la candela. Entonces, lo que tenemos es que la posición de la región es frágil, vulnerable, y tiene menores grados de autonomía que en el pasado. Hay una doble dependencia ahora con Estados Unidos y China, y sobre todo falta este horizonte de integración, ¿no es cierto? Esta la vamos a pasar, y vamos a ir como a estos lineamientos para pensar entre todos, digo, como, ¿para qué sirve seguir pensando en la integración? O sea, si es de modé pensar en la integración o en un proyecto de integración, o si no, si tiene sentido y por qué. Yo sigo pensando que tiene sentido, sobre todo en un escenario internacional sumamente volátil, donde se están expresando estas tendencias que no tienen un sentido claro. La pandemia dejó en evidencia también la necesidad de tener algunos espacios soberanos de política económica en los estados nacionales, digamos, sanidad, educación, la producción de algunos bienes fundamentales, telecomunicaciones, la cuestión financiera y la cuestión productiva en algunos segmentos clave, energía, infraestructura, transporte. Hay un montón de espacios que sobre todo los que se puede dar la disputa con los actores internacionales sin regalarles la producción y la circulación en esos espacios. Entonces, para protegerlos, digamos, de una forma que sea consistente con un modelo de desarrollo y un modelo de integración, es necesario fortalecer los mecanismos de integración existentes, digamos. Para eso, por supuesto, el Mercosur es el principal acuerdo de integración, y estas ideas de flexibilizarlo me parece que atentan contra cualquier proyecto de fortalecer las cadenas regionales de valor, que son básicamente producción y empleo regional, desarrollo tecnológico, capacidad de absorción de tecnología, posibilidad de mejorar las condiciones de empleo y los salarios locales, digamos. Si no, todo eso se termina trasladando a Asia, o a Europa, o a Estados Unidos, digamos, a los países del norte global. Entonces, si no tenemos un horizonte claro y
una idea clara de qué sectores queremos promover, todo eso lo vamos a ir perdiendo con el tiempo. Entonces, bueno, el punto de partida es fortalecer la unidad regional y aprovecharlo como un espacio de protección frente a este escenario tan volátil del mercado mundial. Y después, algo que sí falló con la integración regional realmente existente, es que Uruguay, Paraguay, siempre como hay diferencias estructurales muy fuertes entre los intereses de Argentina y Brasil y los socios más pequeños del Mercosur. Entonces, si no se incluyen o si no se fortalecen los mecanismos de convergencia estructural, hay un fondo de convergencia y todo, pero si no se les da una zanahoria a los países más pequeños del bloque, es difícil que no pugnen siempre por salirse, por flexibilizarlo, por buscar acuerdos de libre comercio, porque no tienen un sector industrial tan desarrollado como el que tienen Argentina y Brasil para proteger. Entonces no tienen tanto por ganar protegiendo al bloque de las importaciones de afuera, básicamente. Y también existen posibilidades para ampliar acuerdos para incorporar Chile y Bolivia en algunos sectores estratégicos productivos, digamos. Acá aparecen, digamos, la integración física sigue siendo siempre una cuenta pendiente en América del Sur, sobre todo, donde las distancias entre los puertos son enormes, es difícil por cuestiones geográficas, y sobre todo los proyectos de integración, el IRSA y todos esos, tienen mucho que ver con la exportación de minerales y de materias primas, entonces terminan reproduciendo el patrón primario exportador de nuestras economías. Si no se pone eso sobre la mesa, tampoco podemos pensar otras formas de integrarnos, digamos. Entonces ahí están como algunos sectores estratégicos, el sector automotriz es el sector clave, digamos, uno de los sectores clave, sobre todo por este plan de reconversión hacia la movilidad eléctrica, etcétera, la cadena del litio, va a ser una cadena clave en el futuro, que tiene que incorporar la mirada de los actores sociales, para que no se lo lleve puesto, básicamente, una cuestión más neodesarrollista, más enfocada en lo productivo. Y bueno, básicamente, lo otro tiene que ver con las instituciones. El multilateralismo, con todas sus deficiencias, es un ámbito en el que, si se logran ciertos acuerdos, se pueden expresar esas voces. Cuando vos vas a firmar un tratado bilateral, lo vas a firmar siempre en condiciones desventajosas. Entonces, para eso también es necesario fortalecer el bloque regional. Y después fortalecer las instituciones de integración, la CELAC, la UNASUR y todo eso, con un sentido de desarrollo de cadenas regionales de valor y no de reproducir la inserción primaria exportadora, básicamente. Y de la mano, como esto, fortalecer, volver a buscar digamos, un sistema financiero regional, una banca de desarrollo que ha quedado solo en manos de Brasil este proyecto. Entonces, ahí también hay un aspecto clave que es el liderazgo. Digamos, para fortalecer la integración regional necesitas un liderazgo. Brasil fue quien ocupó ese lugar en el proceso de la Marea Rosa, pero me parece que siempre buscó sus propios provechos, digamos, no terminó tanto de convertir en líder de una región como de utilizar a la región como una plataforma para su propio despegue, y ahí lo que ocurrió ahora es un tremendo desacople de los procesos políticos de los distintos países. Entonces, no sé si hay que esperar a que se dé esa afinidad política o, mientras tanto, ir construyendo líneas de acción, acuerdos, etcétera, con una mirada de más largo plazo, porque está claro que cambiaron las condiciones en las que se está desarrollando el escenario internacional. Y para esas miradas de largo plazo, obviamente, tenemos que tener un poco más claro hacia dónde queremos ir a nivel nacional, también para que haya ciertos acuerdos de mediano. Así que eso sería. Muchas gracias. Gracias, Mariano, por tu exposición. Creo que las tres exposiciones han sido, dentro de lo breve del tiempo, lo más completo posible. Queda abierto un espacio, ya que queremos ser muy rigurosos con el tiempo de esta conferencia y tratar de cerrar
en 1 hora y media creo que va a ser difícil, pero queremos dar el espacio a alguno que quiera preguntar y hacer alguna pregunta o alguna reflexión. No sé, anímense y levanten la mano. Yo quería hacer una muy breve, Andrés, si me permitís, después dejamos al público, pero como Mariano se tenía que ir, quería hacer un matiz, porque estoy creo en el 95% de acuerdo con lo que puso Mariano, pero vamos a discutir sobre los matices. Él, un par de filminas atrás de la última que puso, con la que estoy casi todo de acuerdo, él puso como que el ascenso de China generó más dependencia, más fragmentación, más reprimarización de la economía, y tengo un matiz ahí que es lo siguiente. En un periodo histórico donde justamente la potencia hegemónica a nivel global, pero sobre todo en América, que fue Estados Unidos, y sigue siéndolo en América, a pesar de que hay algunos indicadores, yo no llegué a exponer toda la segunda parte, ninguno pudimos acotarnos a los 15 minutos, pero toda la segunda parte de mi presentación, Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica sin duda en América. El ascenso de China y la disputa de China genera mejores condiciones, que no quiere decir lo que suelen ser visiones, digamos, que edulcoran la relación con China. Estoy en las antípodas de esas visiones, y ahí comparto la crítica de Mariano, pero el escenario global de disputa hegemónica, es decir, de una hegemonía distinta a la que había en la inmediata posguerra fría, en los años 90, en la época del consenso de Washington, es un escenario mucho más positivo para la región. Es condición necesaria, si se quiere, para poder desplegar una estrategia regional de convergencia mucho más autónoma, que no es lo que está pasando, ahí coincido con Mariano, pero es un elemento positivo, no es un elemento negativo. Que esto, insisto, no quiere decir, yo me acuerdo, me he pasado los últimos años discutiendo con Carlos Escudé en varios paneles, cuando él incluso reeditó su libro sobre la teoría del realismo periférico, diciendo, genial, ahora subió China de nuevo, recreemos lo que no pudimos hacer con Estados Unidos, que tenemos una relación, en caso de Argentina, de complementariedad, de no complementariedad. Entonces recreemos esa relación virtuosa, me decía Escudé, que tuvimos con Gran Bretaña hasta 1929, ¿no? Y yo era muy crítico, decía, no, bueno, estás aplicando la teoría del realismo periférico ahora con China, diciendo, nos viene bárbaro porque le vendemos bienes primarios y nos vende lo que nosotros no tenemos, ¿no? En las antípodas de esa visión, pero la disputa entre Estados Unidos y China genera la posibilidad de que América Latina se dé otra política como escenario. Me parece que eso es positivo, porque podría ser que, por ejemplo, la región, como ensayó con poco éxito en los últimos años, a través de la CELAC, y sí teniendo una estrategia coordinada, que coincide en todo lo que dijo Mariano, no tenemos, ¿sí?, establecer una negociación en todos los órdenes, económico, sanitario, financiero, militar, de infraestructura, con mayores márgenes de autonomía. Entonces ahí, creo que por ahí va a estar de acuerdo Mariano, pero estaba fuerte, me sonó como estaba expresado en la diapositiva, que el ascenso de China o esta disputa hacía que el escenario fuera más negativo. No, me parece que es más positivo. Lo mismo ocurre con la fractura enorme que hay en la clase dominante norteamericana hoy en día, entre el sector que apoyaba ese consenso de la globalización neoliberal con sus matices, Bush, Clinton, Obama, ¿sí?, o hoy Biden, y el sector que se expresa con Trump. Esa fractura en la clase dominante norteamericana, aunque se esté construyendo un nuevo consenso, tomo la pregunta tuya, Mariano, y cierro con esto, efectivamente hay un nuevo consenso de ir hacia este declive norteamericano y hacia una mayor tensión con China, incluso los sectores globalistas, hoy expresados en Biden, coincido con vos, esa fractura, que es una fractura que sigue en Estados Unidos, nos da mejores condiciones. Cuando Estados Unidos tiene que hacer frente a las crisis sociales, las fracturas ideológicas, las fracturas políticas, al desastre que tiene hacia adentro, bueno, tiene menos posibilidad para poner el pie, poner la bota sobre América Latina. Genera mejores condiciones. La fractura en Estados Unidos genera mayores condiciones y estas tensiones geopolíticas a nivel global. Por eso ahí me parece que habría que poner un matiz. Y cierro con lo último, ¿no? Y la dejo a Julieta, que tuvo menos tiempo, las preguntas, ¿no? Un artículo se publicó esta semana en el Washington Post de Robert Kagan, que es un analista, digamos, estratégico, vinculado siempre con el Partido Republicano y que reprodujo La Nación el lunes en una nota de opinión en su última página, que dice él, este artículo del Washington Post, Estados Unidos va en camino a la mayor crisis política y constitucional que ha confrontado desde su guerra civil. Y todo el razonamiento de él es que Trump sigue controlando el Partido Republicano y si no ocurre alguna calamidad va a ser nuevamente el candidato de aquí a
a 3 años en Estados Unidos. Es decir, suponer que con la elección de Biden se reconstituyó ese consenso del neoliberalismo progresista, como dice Nancy Fraser, es un error en Estados Unidos. Y me parece que con todas las dificultades que tenemos, cierro con esto, insisto con esto, tenemos un escenario, a pesar de todas las debilidades estructurales de América Latina, de todas las imposibilidades por ahora de reconstituir ese proceso de integración que se dio o incipientemente a principios del siglo XXI, son un escenario en algún sentido más favorable y no más desfavorable. A ver, Mariano, yo no sé cuál riguroso es tu necesidad de irte, si querés responder o tomamos una pregunta de Ariel. ¿Y que preferís responder ahora o recogemos la pregunta de Ariel y después contestar? No, igual estoy de acuerdo con Leandro, justo la diapositiva que salté planteaba esta misma idea de que en realidad abre como un espacio como el que se dio durante la Guerra Fría, como para negociar a dos puntas sin tener que generar compromisos directos, pero eso también tiene que ser una estrategia, digamos. Por eso el Grupo de Puebla estaba planteando lo del no alineamiento activo como una especie de estrategia que todavía no sé si termina de consolidarse, pero estoy de acuerdo con Leandro, así que pasamos a la pregunta. Sí, perdóname María, con una diferencia. En la Guerra Fría el comercio de la región con la Unión Soviética era, salvo después la Argentina por situación particular, era prácticamente nulo. Las inversiones de la Unión Soviética eran nulas y las inversiones, los préstamos y el comercio con China de América Latina son gigantes, así que eso es, digamos, es una presencia que tiene China, como bien lo expresa Claver Carón hoy en el BID, que es infinitamente mayor que la que tenía la Unión Soviética o los países detrás de la cortina de hierro, incluyendo a China durante toda la Guerra Fría. Es un escenario bastante distinto. Sí, yo me permito coincidir con los dos y reafirmar algo que planteó Mariano y también plantea vos, lo estratégico que es la integración, por más que en el proceso de integración hemos cometido errores, no hemos logrado profundizar la filosofía real de la integración. Me parece que el Mercosur cometió el error de disputa de mercado de países. Yo siempre me refiero a la visión empresarial argentina, que cuando empezó el Mercosur se iba a comer a los brasileros y íbamos a tener un mercado más grande, y en realidad la integración pasa por otra cosa, pasa por definir un modelo de desarrollo común, y en función de ese modelo de desarrollo, cómo alineamos todas las fuerzas productivas y cómo negociamos con los bloques. Creo que estamos en mejores condiciones, evidentemente, si somos inteligentes y sabemos imponer esas nuevas condiciones y sabemos cómo articular esta relación con China. Si no, nos convertiremos en expandir la producción primaria y ofrendarle granos y recibir a cuentagotas y poniéndole condiciones ideológicas, pero no materiales, algunos ofrecimientos como es el aporte que nos pueden hacer los chinos en cuanto a infraestructura y mejorar en una situación de debilidad estructural. Ahora, si no lo hacemos con inteligencia, realmente no vamos a tener el resultado que queremos. Considero que hoy hay que tener paciencia, la situación ideológica, política no es la mejor, pero las fuerzas materiales, y reconozco que hoy sigue siendo Brasil, aunque tenga sus debilidades, las fuerzas materiales instaladas todavía nos dan un margen de empezar a articular y con inteligencia empezar a construir este modelo de desarrollo que se basa ni más ni menos en las similitudes de concentrar, expandir en un mercado interno interesante para la producción, desarrollo industrial, desarrollo con inclusión, y a partir de esa conjunción de elementos encontrar un espacio de negociación internacional. Pero no me quiero extender más, le doy la palabra a Ariel, una pregunta, y después Julieta si quiere hacer algún comentario. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con algunos temas hasta incluso de salud, me hisopan mañana, pero no quería perderme este panel. Me parecieron muy buenas todas las intervenciones y demás, la presentación, etcétera. Pero no quería dejar de hacer una reflexión muy breve sobre la intervención de Leandro, con quien tengo trato de hace tiempo y demás, sabe que le tengo mucha admiración y respeto. Pero la intervención de Leandro de calificar la relación con China sencillamente como positiva y solamente con esa adjetivación y nada más, o sea, podríamos decir negativa, claro, la relación con Estados Unidos es negativa, la relación que otrora tuvimos con Gran Bretaña es negativa, y en realidad para algunas clases sociales la relación que se tuvo con Gran Bretaña
fue positiva para un grupo muy reducido, para las oligarquías locales. Entonces, calificar la relación con un país en unas jornadas de economía crítica que tienen un corte heterodoxo y demás, creo que es confundir seriamente cuál es la unidad de análisis de una ciencia construida por y para los sectores populares. Yo les puedo asegurar que para el, no sé, el MOCASE, por ejemplo, la relación con China no ha resultado positiva. Si vamos a mirar como unidad de análisis el país, calificar una relación internacional como positiva o negativa, sencillamente, sin tener en cuenta una dimensión de economía política que distinga actores y clases sociales, realmente me deja como esa preocupación. Es decir, es una preocupación más epistémica en cuanto a las variables que tenemos que tomar en cuenta para el análisis. Hoy tuvimos un muy buen panel sobre economía, retomando desde la teoría de la dependencia, los diálogos y las intersecciones con el feminismo y con la economía ecológica, por ejemplo. Entonces, creo que el gran problema teórico de economistas y de a veces especialistas en relaciones internacionales, politólogos, o sea que pasa en muchas disciplinas, es la dimensión de análisis nacional, cuando a veces no se va a un análisis como hacían los y las dependentistas que tienen en cuenta los intereses de clase y de actores y los efectos de una relación para diferentes tipos de actores. Entonces sí, efectivamente Gustavo Groboco-Patel, por ejemplo, le encargó a la editorial Edasa hacer en el año 2005, y lo prologó Gustavo Groboco-Patel, lo financió, un libro que escribieron 3 economistas que decían China es nuestra gran oportunidad. Entonces, efectivamente, o sea, Franco Macri hizo muy buenos negocios con la Camps Engineering de China y demás. Entonces, me parece importante ver la cuestión de siempre tratar de tener más diálogos de las relaciones internacionales y los análisis geopolíticos y geoeconómicos que propendan análisis de economía política internacional, algo sobre lo cual Mariano tiene muy buenos trabajos, digamos, ¿no? Bueno, esa sola reflexión, digamos, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, yo sé que Leandro o también Atilio Borón tienen esa posición, digamos, en donde de alguna manera sin edulcorar la relación con China y sin ser acríticos, pero de alguna manera la relación con China le vino a dar más márgenes de autonomía a gobiernos nacional populares en algunos casos, neodesarrollistas, pero con un perfil incluso mucho más popular que los nacional populares, como algunos con una retórica de izquierda o indigenista un poco más pronunciada, pero realmente habría que ver qué pasa en Ecuador para el caso de los Shuar y demás, o sea, sobre las relaciones internacionales. Quería hacer esa reflexión, digamos, y la reprimarización de la economía se ve. El sector automotriz en la Argentina, por ejemplo, digo, a la Argentina es algo que trabajo y demás. En el año 2009 las compras brasileras de autopartes eran del 15,9%, y desde ese año Argentina va perdiendo cuota de mercado en el mercado brasilero frente a China en el mercado de autopartes, de tal manera que hacia 2015 ya eran 7, 6, 5%, para años posteriores 7, 8%. Entonces, los autopartistas perdieron y también hubo despidos en los autopartistas. No sé si recuerdan los cortes de Panamericana y demás. Entonces, siempre hay que tratar de mirar los flujos comerciales y demás en términos también de actores y de clases. Solamente esa reflexión, digo, a Techint, que no es de mi interés, pero Techint, por ejemplo, estaba muy disconforme de las relaciones con China. Es de mi interés más bien el MOCASE o las poblaciones que Mariano mencionaba en la puna de la Argentina enfrentan los estragos hidrogeológicos que hace la explotación del litio de empresas canadienses, de empresas norteamericanas, de empresas chinas en la puna. Pero entonces hay que tratar de mirar, a mi juicio, y respetuosamente lo digo, qué pasa a nivel de distintos tipos de actores y demás. Bueno, eso es la reflexión. Para un espacio.
A ver, Julieta, le demos espacio a Leandro para que responda rápidamente y después te damos espacio a vos. Leandro. Bueno, cortito, pobre Juli, que así le dejamos tiempo que estamos. No, te agradezco, Ariel, los comentarios. Solo una aclaración, venimos discutiendo en otros espacios. No dije nunca, creo, no está en ninguna diapositiva, que la relación con China, ni de la Argentina ni de América Latina, sea positiva o negativa. No sé nunca esa palabra, justamente. Lo que dije es que las fracturas en el bloque de poder, que incluye en distintos niveles de análisis las discusiones entre fracciones de clase, de hecho el artículo que cité, con el que trabajé para esta presentación de Gabriel Merino, justamente analiza los bloques de clase y las fracciones de clase y cómo eso se expresa a nivel de la política en lo que es el trumpismo o el bloque globalista. Esto es una presentación de 15 minutos, ni puedo hacerlo de América Latina, pero las fracturas generan mejores condiciones para lo que estamos discutiendo acá, que es la potencialidad de una inserción internacional más autónoma. Yo no dije que es buena, o por supuesto que crea reprimarización, ninguna de esas cosas que mencionó, la cosa principal, como yo dije que una relación es buena y otra es mala, justamente dije como había discutido con Carlos Escuté en la idea de que recrear ese vínculo con Gran Bretaña era bueno para la Argentina porque no tenía la complementariedad que tenía con Estados Unidos. Lo único que dije, ni siquiera de la Argentina, a nivel de América Latina, es que esta disputa geopolítica a nivel global, que es indiscutible, genera mejores condiciones para tener una inserción internacional más autónoma, que no depende, por supuesto, solamente de ello, porque el no al ALCA del 2005 se pudo hacer en la Argentina y en América Latina en un contexto donde la hegemonía de Estados Unidos era muchísimo más fuerte que la que soy. Es condición necesaria, pero no suficiente, y depende justamente de la lucha de los pueblos, de la organización, de los bloques de poder expresados en cada uno de los gobiernos, en cada una de las luchas, en cada uno de los países de América Latina. Estamos de acuerdo en eso con Ariel, pero la situación, si se quiere, para decirlo así brutal y rápidamente, en términos de las condiciones, es más favorable para pensar una perspectiva de inserción internacional y de integración regional más autónoma, ¿sí?, que supone, por supuesto, la perspectiva de los que quieren romper las cadenas de dependencia y, por supuesto, para los que tenemos una visión anticapitalista o socialista, implicaría romper el orden económico-social existente a nivel global, ¿no? Pero esta es una discusión más amplia. Pero las condiciones del actual escenario, lo que quería decir, eso le planteaba a Mariano, creo que está de acuerdo, que son más favorables a las que había, ¿sí?, en los años 90, en la época de la inmediata posguerra fría, del consenso de Washington, de la disolución de la Unión Soviética, para disputar esa hegemonía mucho más incontestada en esa época de unimultipolarismo, donde actores como Fukuyama plantean directamente el fin de la historia, el fin de las disputas hegemónicas y Estados Unidos por siempre estableciendo su control. El propio Fukuyama 10 años después dijo, bueno, la pifié, ¿no? Bueno, eso, para decirlo brutalmente, genera esa condición, ¿no? Por eso te tomo, Ariel, lo que dijiste, pero en ningún momento dije que era positiva la relación con China y que la de Estados Unidos era negativa. No, por lo menos no lo analizo en esos términos. Bueno, Julieta, sin más intervenciones, tenés la palabra. Bueno, gracias, y hago como una suerte de reacción y cierre de esto. Bueno, creo que la discusión sobre la autonomía es la discusión necesaria que sigue a el diagnóstico de la transición hegemónica y el impacto de la transición hegemónica para los países de América Latina. Ahí tirar algunas ideas desordenadas respecto de espacios, primero alguna general de espacios de política para esa autonomía, y un matiz que no se está introduciendo, y es qué elementos hay distintos de aquel en el cual pensaban la autonomía, el pensamiento desarrollista, la teoría de la dependencia, que es que hay distinto de que no es Guerra Fría. Y tenemos dos elementos, uno ya lo marcaba, no me acuerdo cuál ahora, si Leandro, Ariel o Mariano, en este contrapunto tan apasionante sobre el nivel de comercio con China vis a vis el nivel de comercio de la Unión Soviética, pero tenemos además, y creo yo que en esta área hace falta muchos estudios de economía política internacional, el desacople entre el sector empresario y el sector gubernamental. Y no me animo
hoy hablar de élites empresarias nacionales. Yo creo que las élites empresarias están absolutamente deslocalizadas, y ahí entonces tenemos en un nivel donde hay una mayor confrontación y una idea de amenaza. Tengo algunos ruidos con la idea del no alineamiento activo y las disputas o el posicionamiento estratégico, en el sentido de que hay una, quizás mi sospecha es que hay una sobredimensión de la capacidad de los estados de restringirle recursos a América Latina o a cualquier otro país de la periferia. ¿Hasta qué punto? Y entonces esto sí, la disputa entre potencias nos deja un espacio de política mayor, porque creo que la capacidad de sancionar esa conducta intrabloque, usando yendo a las ideas de Puig y demás, de mantener la coherencia intrabloque de la potencia es menor, porque Israel no tiene los recursos. Son muy pocas las áreas donde efectivamente puede aplicar sanciones que modifican la conducta, y acá hay varios trabajos que vienen haciendo en otros lugares, no solo América Latina. Mediciones sobre qué pasa cuando un país aplica una sanción económica sobre otro, qué pasa con el sector empresario, y en realidad hay cada vez menor capacidad de impacto sobre los flujos, y entonces hay menor capacidad de impactar en la toma de decisión. China-Australia, o China viene aplicándole sanciones a Australia para restringir y limitar la política doméstica australiana. Pero el comercio, las exportaciones de Australia hacia China se incrementaron. Hay una capacidad del sector privado de anticiparse y readecuarse. El otro fracaso es las estrategias de nearshoring y reshoring, que no se acontecen. Entonces ahí tenemos un nivel para pensar las posibilidades de esa autonomía, donde quizás es más amplio el espacio de políticas de aquel que presenta la idea de el no alineamiento activo. Pero el no alineamiento activo es muy prudente, me muevo con cuidado para no chocar con nadie, para que no me sancione de un lado ni del otro. Y quizás el espacio de política es mayor, por un lado. Pero por otro, tenemos un orden mucho más cargado de incertidumbre. Y tenemos el tercer elemento, que es el donde yo centro mis estudios, que es el de quién hace las reglas. ¿Y qué pasa cuando los ámbitos de donde se hacen las reglas están copados por la tensión entre potencias? Y entonces, ¿dónde puede meter la cuchara América Latina para hacer los espacios de política, para hacer que en las regulaciones de cambio climático no se nos coma el margen al desarrollo? Y ahí sí es donde me parece que quizás volvemos a ser más vulnerables que antes. O hay que ver cómo hacemos el framing, qué estrategia. Así que no resuelvo ningún problema, solo abro más preguntas e introduzco aristas para citarnos en nuevos encuentros, a seguir pensando desde estas perspectivas y quizás sí reencontrarnos con una agenda más centrada en la autonomía en el contexto de la transición hegemónica. A ver, no sé si alguna pregunta más, yo voy a hacer una simple reflexión en este tan interesante debate. En tanto no construyamos un modelo de desarrollo y no consensuemos un modelo de desarrollo, no se puede calificar ni buena ni mala ninguna de las relaciones. Tiene que ver con qué es lo que necesitamos, hacia dónde vamos, cómo vamos a construir ese modelo de desarrollo, y en función de eso, cómo intentamos relacionarnos con los otros actores, como dijo Leandro, o como dijo el otro compañero, Ariel. Con claridad podemos calificarla de beneficiosa o negativa. Lo que sí creo que es objetivo es que se abren oportunidades. Depende mucho de nosotros, como dije. El Mercosur nació con una idea de libre comercio, se transformó, se equivocaron, dijeron integración, pero no definieron la integración, y no hubo una cabeza integradora. No pensamos en la región, pensamos en cómo se posicionaba cada país en eso. Creo que si no construimos esa idea de región, de modelo de desarrollo, de inclusión, de construcción de un mercado, y en función de eso, las posibilidades, y en función de las posibilidades y del modelo que queremos, las relaciones que establecemos con los demás, todo es difuso, vamos y venimos, vamos con unas relaciones, después restringimos, vamos con la estatización de algunas cosas o con la privatización, y nunca ponemos coherencia en un modelo que nos dé inclusión y desarrollo. Yo no sé
Julia, si vos querés hacer el cierre, si la compañera del SEC quiere hacer el cierre, simplemente agradecer a los tres expositores, creo que sea brillante. Creo que este debate daría para horas, pero bueno, ya llevamos 2 horas y todo el mundo tiene sus obligaciones. Así que no sé si Julia o la administradora quiere hacer un cierre de la actividad, si no, les agradecemos, los invitamos a seguir estos debates que son tan enriquecedores y tan formativos. Sí, muchas gracias a Leandro, a Julieta, a Mariano y a Andrés, por supuesto también por sumarse como moderador en las jornadas de economía crítica. Y bueno, para quienes estamos todavía, mañana los esperamos en el panel de modos de desarrollo y transición socioenergética a las 17 horas, que continuamos con los debates y discusiones. Muchísimas gracias.